a Cámara de Guipúzcoa y a Empresa Digital por darnos la oportunidad de presentar nuestra visión de la smartización de los edificios. Y bueno, yo voy a intentar dar una visión un poquito más global ¿no? de la importancia, Xavier lo ha adelantado, la importancia de los arquitectos, pero es que actuar desde la fase de diseño de los edificios y no únicamente en la operación, ¿no? o mantenimiento de los mismos. Por daros una pequeña visión, indicar que el 95% de los edificios que van a existir en el 2050 ya están construidos. Ya existen en el mercado y el 75% de ellos no son eficientes energéticamente. Además, hay que indicar que el 40% de los residuos que se generan en el sector de la construcción, ya sea en cualquiera de sus fases, desde diseño, construcción, operación, mantenimiento y, ¿por qué no?, la demolición o desmontaje del edificio. Y la digitalización se convierte en un elemento clave para poder llegar a alcanzar los objetivos de sostenibilidad, los objetivos del Pacto Verde Europeo o los objetivos de renovación que tenemos establecidos como país. Y en el que la digitalización es un elemento clave para conseguir eficiencia tanto en la gestión energética, en la gestión de los residuos, pero también en la gestión de las personas. Creo que Xavier hacía hincapié y yo también insisto que trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas. Está demostrado que una buena digitalización, una buena optimización y operación de los edificios logra reducir incluso las incidencias laborales o el absentismo en un edificio, en una empresa. ¿Y por qué? Vuelvo a insistir. Para claves, la sostenibilidad, conocer el estado del activo en todo momento, incrementar su vida útil, optimizar los costes y siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas y tener una visión integral y holística de lo que nos está ocurriendo en el edificio, por ende en la ciudad. Y esto hacerlo a través de técnicas, y luego iré poniendo algunos ejemplos, tanto de inteligencia artificial como de robótica, de automatización, fabricación aditiva. Y uno de los elementos claves para esto es el concepto del gemelo digital. El gemelo digital es un concepto que nace en la industria, pero que ya hemos trasladado al sector a la industria de la construcción, ¿vale? ¿Qué es un gemelo digital? Entendiendo que un gemelo digital es una representación digital de un edificio, pero no solo en su estructura geométrica, sino también en todos los procesos que se dan en el mismo, conectado en tiempo real al edificio, con datos e información y actualizado en todo momento, y que nos permite responder a preguntas difíciles, que nos permite responder a qué es lo que está ocurriendo en ese edificio, qué es lo que va a pasar y qué tenemos que hacer para que ocurra lo que deseemos que pase, ¿no? Y todo esto a través de diferentes tecnologías. Aquí también vuelvo a los arquitectos, al arquitecto Patrick McLemy, que ya hace unos años definió el concepto del BIM Bam Boom, ¿no? ¿Qué es el BIM Bam Boom? Creo que muchos habréis oído hablar del concepto del BIM, Building Information Modeling. Es un formato, es un estándar, es una metodología de trabajo que establece cómo debemos de definir los edificios en el futuro, que establece, principalmente actúa en la fase de diseño y prediseño del edificio, pero que podemos llevar este mismo modelo hasta la operación, mantenimiento y, por qué no, al desmantelamiento. Y Patrick definía que cualquier acción realizada en la fase de diseño repercute exponencialmente en las próximas fases. Un euro invertido en la fase de diseño, un euro extra, invertido en la fase de diseño, en optimizar su operación, su mantenimiento, su reducción de residuos, se refleja en 20 euros en la fase de assembly o fase de construcción, ¿vale? Y ya en 60 euros para la fase de operación en ahorro. Con lo cual, siempre y cuando actuemos, cuanto antes actuemos, antes vamos a repercutir. Y esto es aplicable tanto a edificio nuevo como a la remodelación de un edificio, ¿eh? Sería aplicable exactamente igual. Siguiendo este guión, voy a ir marcando ahora algunos ejemplos de las diferentes fases, actuaciones que se pueden llevar o tecnologías que se pueden aplicar. Tecnologías como la realidad virtual o la realidad aumentada ya están siendo aplicados en el sector para optimizar, tanto en la fase de diseño, ese trabajo colaborativo,
entre constructor, promotor, ingenierías, para diseñar, optimizar cada uno de los procesos. Podemos generar ese entorno virtual donde poder trabajar y trabajar de una manera directa, detectando errores, optimizando los costes, reduciendo los costes de trabajo y optimizando los próximos procesos que vamos a llevar en el edificio. Y esto lo aplicamos, como digo, en herramientas de realidad aumentada, realidad virtual, donde integramos la visión completa en el diseño del edificio, de los productos, mobiliario, diseño integral de los materiales que queremos seleccionar. Bueno, tenemos diferentes ejemplos que podríamos ver. Uno de los principales costes a la hora de generar un gemelo digital es la generación de ese modelo BIM. Pero ya existen técnicas basadas, por ejemplo, en inteligencia artificial generativa o diseño generativo, que es capaz de, a partir de la información que tenemos pública, generar estos modelos simplificados de los edificios ya existentes. Cuando estamos hablando de un edificio nuevo, normalmente el estudio de arquitectura, la ingeniería, van a construir este modelo. Pero cuando estamos hablando de edificio ya existente, pues bueno, tiene un coste añadido. Bueno, pues tenemos técnicas, como el vídeo en el que os mostramos, en el que, utilizando la información que ya existe pública de catastro, de censo, etcétera, podemos ser capaces de ir generando de manera automática un modelo simplificado que podemos aplicar luego a la remodelación del edificio. Técnicas, como digo, que utilizan esa interconexión para generar un modelo simplificado que podamos utilizar para simular aspectos como generación de residuos, optimización energética, conectando con sistemas de simulación que ya existen en el sector desde hace años, pero que utilizamos para validar unas hipótesis que luego aplicamos en el edificio construido. Soluciones que también en fase de diseño, que ya existen, en el que, por ejemplo, somos capaces de simular y establecer criterios a la hora de remodelar un edificio. ¿Cómo hemos de remodelarlo arquitectónicamente? Evaluar diferentes soluciones arquitectónicas a partir de la introducción de información básica del edificio y generar un roadmap que nos establezca cómo deberíamos de hacer la remodelación de ese edificio de cara a optimizar pues, eficiencia energética, confort, térmicos, acústicos, lumínicos del edificio. Y todo esto conectando con soluciones que puedan existir ya en el mercado y que son ofrecidas por los diferentes fabricantes. Herramientas que se han centrado en muchas ocasiones en los aspectos de la integración de renovables. Herramientas como esta que os traigo es una herramienta de la Comisión que lo que permite es decidir, por ejemplo, cuál es la instalación óptima de geotermia de un edificio, para un edificio. Ya sea un edificio existente, por sus cargas, analizando sus cargas del edificio, pero también la composición del suelo, zona climática, etcétera. Herramientas que utilizadas, en este caso el ejemplo es para diseño de mobiliario, pero que se aplican también al diseño de la compartimentación interior de un edificio o para utilización de técnicas de inteligencia artificial para optimizar los diseños que tengamos y siempre consiguiendo utilizar criterios de tanto estéticos, climáticos y de sostenibilidad del equipo. Otro ejemplo de otra solución, en este caso es un configurador 3D, que lo que permite es diseñar una carpa, ¿no? Y siempre va a buscar la optimización de cara a la fabricación, en posterior fabricación del mismo, conectando con el ERP, con el MES de fabricación, pero también optimizando los costes energéticos, integración de renovables, etc. El mismo entorno, aplicado también en diseño, pero en este caso más cercano al diseño de fachadas ventiladas. También esto podría ser una solución perfectamente aplicable al diseño de una fachada ventilada pues, en un edificio.
También, como digo, generando estructura, subestructura y toda la información. Todo esto es ayuda a esos arquitectos, a esas ingenierías, de cara a que optimicen siempre los procesos de gestión posteriores del edificio. Este sería otro ejemplo, pero en este caso aplicado a compartimentación interior. Pasando a la fase de assembly o a la fase de construcción, pues una de las líneas clave sería toda la parte de generación y conexión con fabricación aditiva. ¿Cómo podemos aprovechar la fabricación aditiva o la impresión 3D en la remodelación de un edificio? En este caso también se utilizan técnicas de inteligencia artificial y optimización topológica para optimizar el uso de material al máximo y también adecuarlo a la estructura a la que tenemos que acoplar la remodelación. O soluciones software en las que utilizadas para las fases de licitación y certificación de obra. Esto en fase previa a la adjudicación y desarrollo de una obra, hay una fase de, bueno, pues hay un proyecto arquitectónico. Este proyecto arquitectónico lo tenemos que desglosar en diferentes unidades de obra, hay que solicitar presupuestos a los diferentes proveedores, hay que optimizar, y esto siempre de cara a reducir el coste, la huella de carbono, reducir el impacto que tenemos en el edificio. Y, ¿por qué no?, generar estructuras fiables, confiables del edificio. Soluciones como el proyecto Garuna, este sí que es un proyecto actualmente en investigación, en la que integramos en el proceso de obra, en la propia obra sensórica y tecnología de monitorización, conectada al ERP y al sistema de gestión de proceso de obra, de cara a optimizar los diferentes elementos que tenemos allí, desde la propia logística que se da en obra hasta la gestión de las unidades de obra, prevenir incidencias y optimizar la gestión del mismo. Y tecnologías como los drones o los escaneados LIDAR, tecnologías que ya se están utilizando para la gestión y optimización del mantenimiento y operación de infraestructuras. En este caso es una infraestructura, es un canal de riego, un canal de suministro de agua, en el que utilizando la tecnología de drones y la utilización de tecnología LIDAR se hace el diagnóstico, análisis automatizado de esa infraestructura, buscando identificar las patologías e incluso llegando a repararlas, acoplando en el propio dron una serie de elementos de reparación, de sustitución, de grietas, etc. Bueno. Sigo adelante para no comerme el tiempo. El gemelo digital, en este caso ya llevado directamente a la operación y mantenimiento de un edificio. En este caso hicimos un proyecto con uno de los presentes, en el que llevábamos la operación y mantenimiento del Palacio Euskalduna de Bilbao, en el cual lo que hicimos es generar un gemelo digital del Palacio Euskalduna. Lo que hicimos fue conectarlo con los RPs, los suministradores de materiales del edificio, y lo que integramos fue técnicas de inteligencia artificial o robots software que lo que buscan es optimizar los procesos de mantenimiento, identificando pues la necesaria sustitución pues de un filtro o procesos de limpieza, recogida, etcétera, a fin de optimizar las actividades que se dan en el edificio y lograr reducciones en el mantenimiento y operación, porque el edificio pues no puede parar en ningún momento, con lo cual había que garantizar a través de mantenimiento predictivo pues que esto se diera. Aquí, como veis, es importante la coordinación y la integración de toda la cadena, desde el proveedor de materiales, de suministro, al facility manager, a la propiedad. Todos tienen que estar encadenados, ¿no? Y el gemelo digital sí que es una herramienta que permite generar este ecosistema digital de intercambio de información. Tecnologías como realidad aumentada, realidad virtual, integradas en el sistema, lo que ayudan es, acompañan, generan una especie de copiloto
al mantenedor, al usuario, al propietario, para conocer en todo momento la situación de su edificio. Y esto lo podemos llevar incluso a la fase de demolición. Cuando tenemos un edificio el cual hay que demoler, pues una de las primeras cuestiones que habría que realizar es un chequeo, un inventario de los residuos que se puedan generar en el edificio y analizar en la medida de lo posible cómo estos se pueden reutilizar en la propia remodelación del edificio. Herramientas como la que os muestro es una herramienta que lo que permite hacer es un análisis, inventario de lo que hay en el edificio, optimizando los costes, ya que hacer un levantamiento BIM de un edificio que hay que tirar o hay que sustituir, pues quizá no ha optimizado los costes, pero sí a través de técnicas de escaneado, LIDAR, es posible hacer este levantamiento. Y utilizar esta información, como digo, conectado al proyecto arquitectónico, al proyecto de remodelación, para aprovechar en la medida de lo posible los residuos que se den en él. Y esta ha sido una visión un poco rápida de diferentes fases y tecnologías en las que podemos aplicar el gemelo digital y la optimización del mantenimiento. Eskerrik asko.